Vamos a comenzar a leer en el nombre de nuestro Señor, in the name of our Lord, a la 1, a las 2 y a las 3. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. 2. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 4. Y cuando fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. 6. Y cuando esto fue divulgado, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. 7. Y estaban atónitos y maravillados, diciéndose unos a otros: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? 9. Partos y medos y elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, y en el Ponto y en Asia. 10. En Frigia y Panfilia, en Egipto y en las partes de Libia que está más allá de Cirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como prosélitos. 11. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué significa esto? 13. Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. 15. Porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo apenas la hora tercera del día. 16. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. 17. Y será que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. 18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días, y profetizarán. Amén. Muy bien. Lo que estamos viendo en esta tarde, what we're looking at this afternoon, this evening, habla del Espíritu. Mucho nos enfocamos en hablar del Espíritu. We focus so much on speaking of the Spirit in chapter 2 of Acts. Amén. Es el enfoque principal, uno de los enfoques principales en el capítulo 2 del libro de Hechos. El capítulo en breve, the chapter briefly, a summary. Vemos que se está celebrando la fiesta de Pentecostés. We're seeing that the feast of Pentecost is being celebrated. Vemos obviamente el derramamiento del Espíritu Santo. We obviously see the outpouring of the Holy Spirit. Y se manifiesta en que los apóstoles, los discípulos de nuestro Señor, quien ya había ascendido al cielo a ese momento, the Holy Spirit is manifested in a way after the Lord our Messiah is ascended up to heaven. Y se cumple la promesa que él dio, and the promise that he made was fulfilled. Dijo: vayan a Jerusalén, discípulos, vayan a Jerusalén. He said to the disciples to go to Jerusalem, y que esperaran ahí, and for them to tarry and wait there, hasta que recibieran la promesa del Espíritu Santo, hasta que recibieran el poder de lo alto, until they receive the promise, which is the power from on high. Amen. Y llega el momento en el que sucede
lo que nuestro Señor había prometido. And it's the time now where the Lord came through and basically allowed for this to happen as he had already said. Amén. Y vemos que empiezan a hablar en otras lenguas los apóstoles, los discípulos. And we see the disciples start speaking in other tongues. Amén. Y vemos que los peregrinos que están en Jerusalén están maravillados. Los peregrinos están maravillados en el templo. All the pilgrims, well, not pilgrims, but all the people that are coming from outside, from outer lands, from lands that are far away, they come to the temple to celebrate the feast of Pentecost. They're all perplexed and they're all amazed. Están todas estas gentes que vienen de fuera, de otras regiones lejos de Jerusalén, lejos de Judá, vienen a celebrar la fiesta de Pentecostés en el templo. Y están maravillados, están perplejos, están maravillados, no saben qué es lo que está pasando. ¿Ven? Mucho se habla de que estaban en un aposento alto, o en el aposento alto. It is said that they were in the upper room. Esa es la traducción que tenemos del griego. That's the translation that we have from the Greek. Y muchas veces nosotros pensamos, and many times we think, nos imaginamos, we imagine, como que los discípulos están en una casa privada de una persona. We imagine that the disciples were dwelling in a private residence or private house of somebody. ¿Ven? Sin embargo, todas las circunstancias que están sucediendo, however, all the circumstances, all the situation that's going on, si ponemos atención, if we pay attention, si entendemos qué es lo que está sucediendo, if we understand what's going on, si sabemos qué tiempo del año es, if we understand what time of the year it is, y entendemos que hay una fiesta que se está celebrando, we understand that there's a feast that is being celebrated, y que durante esa fiesta hay una gran interacción y bullicio y interacción y conexión de muchas personas en el monte del templo. And around this time there is an increase in interaction, amen, and a lot of traffic in the Temple Mount. En aquel entonces estaba de pie el templo. At that time the temple was still in place on the Temple Mount. Así que y si ponemos atención, if we pay attention, tomamos en cuenta el tiempo del año, consider the time of the year, consideramos que hay gente de todos lugares, we consider that there's people from all places. Veamos el texto. Looking at the text, vemos que la gente que venía peregrinando a celebrar la fiesta de Pentecostés, esos eran judíos. We see that there's a lot of Jews coming from faraway lands coming to celebrate the feast of Pentecost. Pentecostés, amén. Y vemos que vienen partos, medos, elamitas. We see that there's Parthians, there's Medes, that there's Elamites. Partos y medos y elamitas, esos de Irán, de lo que hoy se llama Irán. The Parths, the Medes, and the Elamites, they're from what is now called Iran or Persia. Vienen de Mesopotamia, they come from Mesopotamia, que ahora es generalmente la región de Irak. And some of them come from Mesopotamia, which is the modern region that we call generally Iraq. En Judea y en Capadocia. Capadocia es lo que hoy se llama Turquía. Capadocia, el Ponto y en Asia es lo que hoy se llama Turquía. Cappadocia, the Pontus, and Asia is what is now called Turkey. Vienen de Frigia y de Panfilia, esa es una región que está cerca de Grecia. Frigia and Panfilia are close to, for I understand, they're close to Greece. Egipto y en las partes de Libia, que están más allá de Cirene. Eso es lo que es hoy Egipto, Libia, Tunisia, Algeria. You know, Libya, Egypt, and the parts beyond Cyrene, that's towards Egypt, that's towards Tunisia, Libya, and Algeria.
Northern Africa. Vienen cretenses y árabes. There was Arabs there, and there was people from Crete, from the islands of Crete, which is close to Greece. Vienen de todos lugares. They come from every place. Y todos vienen a concentrarse en Jerusalén, en el monte del templo. They all come to congregate and concentrate at Jerusalem in the Temple Mount. Porque están celebrando, la traducción dice que se estaba celebrando el día de Pentecostés, cuando llegó el día de Pentecostés. Amen. The translation, at least in the Spanish, it says that they were celebrating the day of Pentecost. Amen. En realidad, in reality, la fiesta de Pentecostés es una semana. In reality, the feast of Pentecost is a whole week. Amen. No nomás es un día, it's not just one day. Así que tal vez hubo algún fallo en la traducción, perhaps there was a error in translation, o tal vez estaban tratando de enfocarse en el último día de la fiesta de Pentecostés, or perhaps they were trying to focus on the last day of the Feast of Tabernacles. Amen. Pero la fiesta es de una semana, the feast is a whole week. Y toda esta gente estaban, de repente, los discípulos reciben el Espíritu Santo. All of a sudden, the disciples receive the Holy Spirit of God. La promesa de Dios, God's promise. Amen. ¿Dónde estaban para que la gente pudieran oírlos? Where were they? So that all the people that were in the street could hear them. Toda la gente que estaba en el complejo del templo los podía oír. All the people that were in the temple complex could hear them. Amén. Porque en verdad el lugar donde estaban es el aposento alto de la casa de Dios. Because in reality the place where they were at the upper room of the house of God. Que había un otro piso arriba, otra sección como segundo piso, because there was another section that you could say was like an upper room. Amen. Un segundo nivel, there was a second level. Y ahí es donde ellos empezaron, recibieron el Espíritu Santo mientras estaban en oración. And that's where they received the Holy Ghost while they were in prayer. Amen. Otra razón por la cual debemos de buscar la oración. Another reason why we need to remain in prayer. Amen. Imagínate que alguien estaba aquí al lado del altar. Imagine that someone was here on the side of the altar y no se había recibido el Espíritu Santo antes. And no one had received the Holy Spirit before. Y de repente alguien empieza a hablar en lenguas. And suddenly somebody starts speaking in tongues. Por primera vez, for the very first time, ever. De siempre, nunca se había hecho antes. Eso es lo que acababa de suceder. Y esta gente, toda esta gente que venía de afuera, and all these people that were coming from outside, venían afuera del país, they were coming from outside of the country. ¿Ven? Y se estaban maravillando porque esta gente cuando recibió el Espíritu Santo empezaron a hablar en su lenguaje de estas que hablaban todas estas personas en sus lugares de origen. And these people were wondering what is going on because when they received the Holy Spirit, the disciples received the Holy Spirit and they were speaking the native tongues or the native languages that all the people that were coming in were speaking in their respective lands where they dwelled, where they lived. Amen. Para que mejor entiendan, so you can better understand. Hay personas que son de origen mexicano. There's people that are of Mexican origin. Amen. Y llegan a los Estados Unidos and they come to the United States. Amen. Tienen hijos, they have children. Sus hijos aprenden a hablar inglés. Their children learn to speak English. Y tal vez no se quedan con la lengua original de los padres. And they probably won't stay with the original language of the parents. O tal vez sí, or maybe they do. Y se vuelven bilingües and they become bilingual. Amen. Y cuando regresan, and when they return a la tierra donde son sus padres, they return to the land of the fathers. Muchos de ellos pueden hablar la lengua de ahí. Many people can speak the language, the original language of their parents. Pero también saben hablar el lenguaje de donde ellos viven, de donde ellos están ejerciendo, donde ellos están viviendo. But they also know how to speak the language where they were born.
Obviamente, obviously. Ahora imagínense que regresan, se regresa a Jerusalén, go back to Jerusalem. ¿Y cómo es que esta gente que no sabe los lenguajes donde esta gente vive, how is it that these people that don't know the language of the regions that they come from, recuerden que todos estos discípulos, remember that all of these disciples, algunos de ellos eran pescadores y no habían recibido educación formal. Some of these apostles, the disciples, were fishermen that had not received any basic education. En otro lenguaje, in other languages. No había escuela pública, there was no public school. No se enseñaba matemática, no se enseñaba literatura, no se enseñaba geografía, no se enseñaba biología, no se enseñaba lo que muchas veces tenemos el privilegio de aprender, si queremos. I mean, you have to understand that back in those days, you did not have the privilege to learn biology, math, literature, biology, geography, and all the things that we have a privilege to learn if we choose to learn, if we choose to pay attention in school. Amen. Lo único que ellos recibían era la instrucción oral de la palabra de Dios. The only thing they received was the oral instruction, the oral reading of the Word of God. Porque ni podían comprarse los rollos de la palabra de Dios porque eran carísimos. They could only listen to the Word of God. They couldn't even buy the scrolls because the scrolls themselves were super expensive. Amen. Así que estamos hablando de un grupo de personas que no saben otro lenguaje más que el arameo y el hebreo. We're speaking about a group of people who don't know other languages other than Aramaic and Hebrew. Lenguajes que entre sí son muy similares. It's two languages that in themselves are very, very similar. Amen. Y se pueden entender los dos. And you can understand both of them si hablas uno o el otro. You can understand one of them if you speak the other. Amen. You can understand Hebrew if you spoke Aramaic. You can understand Aramaic if you spoke Hebrew. Amen. Pero ¿qué pasa cuando llega un griego? What happens when the Greek comes, speaking Greek, hablando griego? ¿Qué pasó cuando viene un capadocio, a person from Cappadocia comes, y empieza a hablar su dialecto de Capadocia, and he starts talking the language of Cappadocia? Eso es lo que pasó cuando cayó el Espíritu Santo, when the Holy Spirit fell upon them. Los discípulos, the disciples, empezaron a hablar en lenguas que ellos no conocían, que no habían aprendido. They started speaking in languages that they did not understand, that they had not known before. Amen. Así sucedió. Caso que he oído. I know there's a case that I've heard of. De segunda mano, es a second-hand testimony de una muchacha que invitó a un muchacho turco a un servicio de los miércoles. Ellos tenían servicio de oración el miércoles. Amén. Ahí vamos bien. There's this young lady that invited a Turkish young man to attend her church's Wednesday prayer service. Amen. Y de repente empiezan están todos orando, everybody's praying. Y ya sabes lo que pasa cuando se ora. You know what happens when people pray. El Espíritu de Dios se manifiesta, the Holy Spirit of God manifests. Y el Espíritu Santo cayó en ese lugar, and the Holy Spirit fell on that place. Así como sucedió en aquel entonces, sucedió en esta ocasión y sigue sucediendo. Just like in those 2,000 years ago, it happened that time, and as it often happens here. Amen. Y una señora que es del Salvador, and a lady that's from El Salvador, empezó a hablar en turco. This lady started speaking Turkish. Y el muchacho turco, and this Turkish young man, se quedó maravillado. He was baffled, marveling. He was awestruck, surprised. Dijo, esta señora está hablando turco. This lady is speaking Turkish. Y le dijo a su amiga que le invitó, and he told his friend that invited him to service. Dijo, esa señora está hablando turco. So that lady is speaking Turkish. Y la hermana le preguntó, la hermana le preguntó, ¿qué está diciendo? So the young lady that invited him asked him, what is she saying? Y él le dice, pues está diciendo, Señor, perdóname, Señor, ayúdame. Estoy parafraseando, I'm paraphrasing, but
He goes saying that the lady was saying something like, Lord, forgive me, Lord, help me. Algo así. Se quedó maravillado. Después del servicio, este muchacho turco va a hablar con esta señora, que es del Salvador, y no habla turco. So after service, this young man goes to speak to the lady, which is Salvadorian, and she does not speak Turkish. Naturalmente no lo habla. Y le dice, empieza a hablar con ella, y ella no le entiende, y le dice, no sé qué habla. So he starts speaking to her, she doesn't understand what he's saying in Turkish. Y le dice, ¿usted no es de Turquía? He says, you're not from Turkey. Y ella le dice, no, yo soy de El Salvador, yo no sé qué hablar turco. She says, no, I'm from El Salvador, I don't know how to speak Turkish. Amén. Eso es exactamente lo que estaba sucediendo. El Espíritu Santo estaba manifestando con un propósito. The Holy Spirit of God is manifested with a purpose. Porque así como hace 2000 años, because just like 2000 years ago, el Señor aún ahora, the Lord still today, hace lo mismo, does the same thing. Y esta señora habló en lenguas y habló turco. And this lady spoke in tongues, but she spoke Turkish. Porque esa era la oportunidad que Dios tenía para alcanzar a ese joven turco. Because that was the time, that was the opportunity that the Lord had to touch and reach out to that young Turkish man. Estoy hablándote de, eso sucedió ahí alrededor del 2003, 2004, 2005. I'm telling you, this happened around 2003 or 2004, 2005. Amen. No hace mucho, it hasn't been too much. Bueno, para algunos sí, porque ya van a ser 20 años. For some of you, it has been a while because it's been 20 years. Amen. Pero ha sido reciente, but that's recent. Y no es la única. And it's not the only one, and we all know it. Y todos lo sabemos. Amén. Pero así es como el Señor habló, así como lo ha hecho hasta ahora. Y ya que el Espíritu Santo de Dios llamó la atención de esta gente, así como llamó la atención de este muchacho turco. And just as the Lord, through the Holy Spirit, caught the attention of all these people that heard him, that heard the disciples speaking in tongues in the temple. Toda esta gente que viene de otros lugares oyeron a los discípulos, inspirados por el Espíritu Santo, con el poder de lo alto, hablar en otras lenguas. El Señor cautivó su atención. The Lord captivated their attention. Amén. El Señor cautiva su atención. Y es en ese momento, as the Lord captures their attention, it is at that time, que Pedro hace defensa con las Escrituras. It is then that Peter makes a defense with the Scriptures. Más bien, es el momento en el que Pedro da razones. It is the time that Peter gives reasons de lo que está pasando o what's going on con las Escrituras. Lo hace por medio de las Escrituras. He does that through the Scriptures. Amen. Y es por eso que podemos ver la manifestación del Espíritu Santo con la palabra de Dios y las maravillas del poder del Espíritu Santo de Dios. Amen. And that is why we see manifestation of the Holy Spirit through the Word of God, with the Word of God, and the marvels of the power of God. Amen. Pero tenemos que hacer un hincapié. We need to establish a premise. Porque en Hechos capítulo 1, versículo 6, que nuestro hermano pastor cubrió la semana pasada, because in Acts chapter 1, verse 6, which pastor covered last week, vemos que los apóstoles, los discípulos, hacen una pregunta a nuestro Mesías antes de que él ascienda al cielo. We see that the disciples ask a question of our Messiah, of our Lord, before he ascends to heaven. Ellos les preguntan al Señor, they ask the Lord, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Básicamente, estoy parafraseando. They ask the Lord, will you unite, will you bring back the kingdom of Israel at this time? Amén. Es lo que hacen ellos.
Restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Will you restore the kingdom of Israel at this time? Todos digan reino. Everybody say kingdom. Amen. Es muy importante que entendamos eso. El concepto del reino, the concept of the kingdom. Amen. Como decimos, está en la fiesta de Pentecostés y vemos en Éxodo 34:22, donde el Señor ordena que se celebre la fiesta de las semanas, que es la fiesta de Pentecostés. So we see the evidence of God telling the people, instructing the people to celebrate the feast of Pentecost in Exodus 34, verse 22, where the Lord instructs them to celebrate the feast of weeks. And the feast of weeks is the feast of Pentecost. Amen. También lo vemos en Deuteronomio 16:10. We also see it in Deuteronomy 16, verse 10. Dice, y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. It says, and you shall celebrate the solemn feast of weeks unto the Lord your God. Amen. También vemos en Deuteronomio 16:16, we also see Deuteronomy 16:16, where the Lord instructs again, nuevamente instruye el Señor. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura y en la fiesta solemne de las semanas. Eso es Pentecostés, todos digan Pentecostés. Y en la fiesta solemne de los tabernáculos, ¿amén? Que viene después. We see that the Lord instructs the people to 3 times that you shall appear, every man, every male shall appear before the Lord your God in the place where the Lord chooses for his name to rest, for his name to dwell, shall I say, in the solemn feast of the unleavened bread and in the solemn feast of weeks, that is the feast of Pentecost, and later in the solemn feast of the Feast of Tabernacles. Amen. Y vemos una cuarta referencia, and we see a fourth reference. Vemos en 2 Crónica 8:13, we see in 2 Chronicles 8:13 que es mencionado, se hace referencia en la fiesta de las semanas. We see the reference made to the feast of weeks. Ahí está, donde está la luz roja, where the red light is. Amen. Así que tenemos amplia evidencia de lo que Dios dice que se celebre. So we have ample evidence of what the Lord says or instructs to celebrate. Amen. Y la pregunta que todos se hacen después de que miran la evidencia, and the question that everybody asks themselves after they see such evidence, ¿qué le importa a los gentiles? What does it matter to the Gentiles? Esa gente era judía, ¿y qué? That people were Jews, so what? Eso no aplica a los gentiles. That doesn't apply to the Gentiles. ¿Por qué no? Si hay evidencia, la respuesta a esa pregunta está en Isaías 56, 6 al 8. We see an answer to that. We have a response to that in Isaiah 56, verse 6 through 8. Hablando el Señor, the Lord speaking. Versículo 6, verse 6. A los extranjeros que se unan al Señor para servir y amar al Señor. ¿Cuántos de ustedes quieren servir y amar al Señor? ¿Cuántos queremos servir y amar al Señor? O se me hace que nos está hablando a nosotros, que queremos servir y amar al Señor. Y para sus siervos, a todos los que respeten el día de descanso sin despreciarlo, a los que obedezcan mi pacto. ¿Cuántos quieren obedecer el pacto del Señor? Muy bien, estamos en buena compañía. Dice el Señor, yo los traeré a mi santo monte y haré que sean felices en mi casa de oración. Aceptaré en mi altar sus ofrendas que deben quemarse completamente y sus sacrificios, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Muchas veces oímos ese versículo, ¿verdad? Many times we hear reference to that verse. Isaiah chapter 56, verse 7.
Verse 6 says, to the strangers, the Gentiles that shall cleave unto the Lord, join themselves unto the Lord, to serve it and to love the Lord, and all their servants also, and those that respect and keep the day of rest without rejecting it. And all of you that obey my covenant, says the Lord, I will bring you to my holy mountain, and I will make you happy in the house of prayer. I will accept upon my altar their offerings that shall be burnt completely, and their sacrifices, because my house shall be called a house of prayer unto all nations. Y muchas veces hacemos referencia a ese versículo. Many times we make reference to that verse sin entender exactamente y precisamente lo que está tratando de decirnos. We make reference to this verse without really fully understanding, plainly, entirely understanding the context of what it's saying. No tan solo está diciendo que el Señor va en la casa de oración, la casa de Dios es una casa de oración para todo el mundo. It's not just saying that the house of the Lord is a house of prayer unto all nations. Está diciendo que todos aquellos que se quieran unir al Señor, it's saying that all of those that want to come near and become one, join themselves to the Lord. Todos aquellos que quieren seguir su pacto, all of those that want to keep His covenant. Hay una condición, there's a condition. Pero nunca se nos enseña, but we're never taught of it. La condición es que nosotros queramos servir y amar al Señor. The condition is that we want to serve and love the Lord. Que queramos respetar el día de descanso sin despreciarlo. That we want to respect and keep the day of rest, the Sabbath, without rejecting it, without despising it. A los que obedezcan mi pacto, those that obey my covenant, dice la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, es the word of God. Ahora, ¿qué es lo que está hablando el Señor? What is the Lord trying to say cuando menciona el día de reposo? What is it trying to say when He mentions the day of rest? El día de descanso, el sábado, es parte del pacto de Dios. Sabbath is part of the covenant of God. Que sea controversial, no importa. People think it's controversial. It doesn't matter. No importa lo que la gente piensa. It doesn't matter what people think. Nadie subió al madero a redimirme, a darme una oportunidad para reconciliarme con Dios. Nobody got on that cross to redeem me and make a reconciliation for me with the Lord, to reconnect me with God. Más que Dios manifestado en carne, other than God, very God manifested Himself in the flesh. Amen. Y ese mismo Dios está hablando por medio de Isaías. And that same God is speaking through Isaiah. Amén. Y si hay un grupo de personas que deben entender eso, somos nosotros que nos llamamos pentecostales del nombre de Jesús. And if there's somebody that should understand what I'm just saying right now, it's us being Pentecostals of the name of the Lord Jesus. Que sabemos que el bautismo es conforme a Hechos 2:38. That we know that baptism is according to Acts 2:38. Vaya, estamos en el capítulo. We're in the chapter. Hechos 2, Acts 2. Pero en este capítulo debemos aprender más allá de cómo es el bautismo. But in this chapter we need to understand more than just knowing how we need to be baptized. Amen. Este capítulo nos debería enseñar más allá del bautismo. This chapter should teach us beyond baptism. Porque muchas veces, siempre más bien, we have always, better said, always, siempre. Hemos visto este capítulo y solamente vemos que el bautismo y es todo. The only thing we see in this chapter is baptism and that's it. Un versículo, just one verse. El versículo 38, verse 38. El bautismo es en el nombre de Jesús. The baptism is in the name of Jesus. Amén. Gloria a Dios. Glory to God.
Hermano, hay más que un versículo. There's more than one verse in this chapter. Porque en este versículo, because in this verse, se nos indica que seremos bautizados en su nombre y recibiremos el don del Espíritu Santo. Because in this verse we're told that we shall be baptized in the name of Jesus and we shall receive the gift of the Holy Spirit. Amén. Todos digan el Espíritu Santo de Dios. Dice el Señor, versículo 8, mensaje del Señor Dios que reúne a los dispersos de Israel, reuniré otros a ellos, además de los que ya he reunido. Verse 8 of Isaiah 56 says, message from the Lord who unites or who reunites or brings back the dispersed of Israel. I will join others to them besides those that I have already gathered. Amen. Reuniré otros a ellos. I will gather others unto them. Esos otros somos nosotros que no nos llamamos, que no podemos llamarnos judíos porque no tenemos identidad judía. All those others is us that cannot be considered natural Israel because we're not of Jewish ascendancy. Amen. No que nosotros sepamos, no. That we know of, we're not. Amen. Pero él habla del Espíritu Santo. He speaks of the Holy Spirit. ¿Alguien, ¿tenemos otro micrófono, hermano? We have another microphone. No va a salir. El hermano quería compartir. Cuando Moisés recibió estos mandamientos en el monte Sinaí para celebrar las fiestas de las semanas, lo que nosotros llamamos el día la fiesta de la semana de Pentecostés. 80-90% de la gente que estaba reunida en ese día, que estaba recibiendo los mandamientos, esos mandamientos no eran judíos, no eran de la casa de Israel, no eran de ninguna de las tribus de Israel. Ellos eran un gran número de gentiles, una multitud de gentiles que habían salido de Egipto junto con las tribus de Israel. Y cuando uno escoge en obedecer los mandamientos de Dios, las escrituras nos enseñan que tú dejas de ser un gentil. Porque una persona que es gentil es una persona que es ignorante a la que dice la palabra de Dios. Pero ya una vez que tú ya conoces la palabra de Dios, ahora ya la conoces, ya estás consciente de ella, ahora sabes lo que dice, ahora lo puedes obedecer. Y si empiezas a obedecerle y a cumplir la palabra de Dios, ya no eres gentil, ya no actúas como gentil, ya no piensas como gentil. Pablo dice que eres injertado. Te conviertes en uno del pueblo de Dios. Recibes una nueva identidad y un nuevo propósito. Te conviertes en una nueva persona, una nueva criatura. Una nueva creación, una nueva criatura. Ahí el lenguaje que conocemos. Pero eso es solamente si tú escoges y decides tomar acción y obedecer la palabra de Dios. Todas las palabras que hemos mencionado de este altar. Desde el capítulo 2 de los mandamientos. Celebrar
la fiesta de Pentecostés era uno de los mandamientos de Dios en el pacto. Porque dice el Señor, celebrarás estas fechas, estas fiestas para siempre, para todas las generaciones. Celebrar 3 veces al año en Jerusalén era una de las instrucciones de la palabra, de los mandamientos de Dios. Estaban orando en el templo como se había instruido. Todo lo que estaban haciendo era un mandamiento que está incluido en la palabra de Dios, en los mandamientos de Dios, lo que se llama la ley de Dios, la Torah de Dios. Como pastor tengo un entendimiento muy particular. He estado pastoreando por 19 años. He conocido pastores de todo trasfondo étnico, de toda cultura. Y aquí en los Estados Unidos, la iglesia rehúsa a aceptar, se aleja y rechaza los mandamientos de Dios. Nuestra cultura es demasiado pagana. Somos demasiado mundanos. Nadie quiere la verdadera santidad. Nadie quiere estudiar la palabra de Dios. Y yo estoy hablando no de gente allá afuera, ni cristianos nominales. Estoy hablando de pastores. Cuando hablo en privado con muchos pastores, la mayoría de ellos tienen el mismo problema. La gente que ya tiene años, que son cristianos de tiempo, ellos dicen que quieren santidad. Pero ellos ya están a una altura en sus vidas ya son ancianos. Y la gente que tiene menos de 30 años no quieren nada que ver con la santidad. Ellos quieren ser relevante con el mundo de hoy, quieren ser relevante con las modas, quieren ser relevante con los círculos sociales que no buscan de Dios. Ellos quieren andar ahí asimilándose. Así que tienes ese forcejeo y ese combate, ese forcejeo, ese conflicto constante. Y lo que hemos descubierto es que si se enseña la palabra de Dios, no estoy hablando de predicar bonito, de predicar fuerte o de predicar gritar. Estamos hablando de enseñar lo que dice los versículos, estudiar versículo por versículo. Y la gente que escucha el estudio, estudia la palabra de Dios, esa gente de repente tendrá una carga, desarrollará una carga, un ímpetu, el Espíritu Santo los animará. Y eso sucede, exactamente pasa lo que Jesús dijo acerca de hacer discípulos. Se hacen discípulos cuando uno tiene una convicción. You make disciples when you have a conviction. Y no se hace una convicción si no se estudia la palabra de Dios. And you will not have a conviction if you don't study the Word of God. Si no estudias la palabra de Dios, no vas a tener convicción porque el poder está en la palabra de Dios. The power is in the Word of God. Si no fuera por la palabra de Dios, no sabrías acerca de la oración. If it wasn't for the Word of God, you wouldn't know about prayer. Amen. Y en la palabra de Dios, and in the Word of God, vemos en Joel 2:28. In the Word of God, we see in Joel 2:28. Hablamos de que se recibió, ¿qué? What did the people receive? ¿El qué? El Espíritu Santo. We're talking about the people in Acts 2, the disciples received the Holy Spirit. Los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Usando el estudio de palabras similares y frases similares, using the study of similar words and phrases, podemos ver en Joel, we can see in Joel, y vamos a tratar de hacer esto rápido. We're going to try to do this quick.
Versículo 28 de Joel, capítulo 2. 28th verse of Joel, chapter 2. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y noten que está marcado en amarillo. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. The verse says, and after these days I will pour out my spirit. Notice my spirit in Spanish. It's Spanish, but notice that it is highlighted in yellow. I will pour out my spirit over all flesh, and your young men and your young women shall prophesy, and your elders will dream dreams, and your young people shall see visions. Amen. Una manifestación del Espíritu Santo. That's a manifestation of the Holy Spirit. Amen. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. And also over my maid servants and my servants shall I pour out my spirit in those days. Muy bien, otra vez se vuelve a repetir la frase o la palabra. Again, the phrase or the words are repeated. Mi espíritu, my spirit. It's in yellow. It's in Spanish, but it's there. It is my spirit. En hebreo es una palabra. In Hebrew is one word. A ver, todos digan rugí. Todos digan rugí. ¿Qué parece rugí? En español, ¿qué se entiende cuando dice alguien dijo rugí? Ni que fuera león, ¿verdad? Ni que fuera león. It doesn't make sense in English. I'm sorry, can't translate. It doesn't translate. It's lost in translation. You're going to have to bear with me on that one. That's an inside Spanish joke right now. Okay? No, you that understand Spanish understand. Ni que fuera león porque rugí, ¿verdad? No, en hebreo rugí significa mi espíritu. Es lo que significa. Cuando Dios dice rugí, Dios está diciendo mi espíritu. Todos digan mi espíritu. Pero recuerden, remember, que cuando se repite ciertas frases o ciertas palabras en ciertos pasajes, hay una conexión entre los pasajes ahí. Y un pasaje comunica a otro pasaje. Un pasaje da más información a otro. Haga de cuenta. Well, let me say it in English first. Studying the words and phrases, all of the verses that have similar words connecting them. Those verses connect each other and they communicate to each other and they give each other information. Un ejemplo bien humano, a very human example. Por ejemplo, a mí me dijeron, ¿cómo te diré? Bueno, me dijeron, ganó el América. A todos les gusta el fútbol, ¿verdad? Y si no, pues no. Ganó el Club América en fútbol. Ok, alguien me dijo. Pero esa persona no oyó por cuánto. ¿Cuál fue el marcador final? Ok. Pero luego viene Evelyn. Pero luego viene Evelyn y le digo, oí que ganó el América. Y Evelyn dice, ganó el América por 3-0. ¿Okay? Alguien a mí me dijo, por ejemplo, un versículo me dijo, que ganó el América. Ok, yo ya sé que ganó el América. Ok, ganó el América. Pero otro versículo, Evelyn, me dijo, el América ganó por 3-0. ¿Okay? Así que alguien me dijo, un versículo me dijo acá que ganó el América, pero el otro versículo agrega información al tema. Y me está diciendo que sí ganó el América, pero ganó por 3-0. Ese versículo agrega información, agrega más conocimiento.
Okay? En inglés lo voy a cambiar. In English, let's say the example of the Texans. Okay, let's say the Texans, someone told me a verse told me that the Texans won. Okay. But then another verse comes and tells me, I just heard the Texans won. Okay. But that verse also talks about the Texans. But it says the Texans won, yeah, by 21-14. Okay. So we have a verse that gave me information that said the Texans won. And this verse, yes, the Texans won, that's true. But they won by 21-14. So this verse added information, but this other verse talking about the same thing, the same words, gave me more information, communicated more information to add to the event. Okay? Eso es lo que sucede entre versículos. That's what happens between verses. Vemos Joel 2:28. We see Joel 2:28 and 29 y 29 también, que mencionan al Espíritu de Dios. Mi espíritu, mi espíritu. Pero luego venimos a ver a Ezequiel 36:27. But now we see Ezekiel 36, verse 27, que viene a darnos más información. It comes to give us more information. Porque en verdad, dice el Señor que yo pondré dentro de vosotros mi espíritu. Because indeed, the Lord says, I will put inside of you my spirit. Pero no tan solo eso, but not only that. Voy a poner, dice el Señor, de mi espíritu en ustedes. The Lord says, I will put my spirit within you. Y porque yo puse mi espíritu en ustedes, and because I put my spirit within you, tú voy a hacer que andes en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. But because you have my Holy Spirit, I will make you walk in my statutes and for you to keep my precepts. And for you to put them into practice, for you to walk in them. Así que Joel nos dice que el Señor va a poner de su espíritu en nosotros. So Joel says that the Lord will put of His Spirit in us. Pero luego viene Ezequiel 36:27, but then Ezekiel 36:27 appears. Y nos dice, sí, el Señor va a poner su espíritu dentro de ti. And the verse says, yes. Ezekiel 36:27 says, yes, indeed. The Lord will put His Spirit in you. Así como dice Joel, así va a suceder, sí. Just like Joel says, it's going to happen the same way, yes. Pero el Señor va a poner de su espíritu en ti para que guardes sus estatutos y sus preceptos y que los pongas por obra. But the reason why the Lord is going to put His Spirit in you is so that you can walk in His statutes and keep His precepts and put them to work, practice them, walk in them. Amén. Un versículo te da información y el otro te viene y te incrementa la información, te dirige más, te agrega más para que entiendas más el propósito por el cual Dios te da su Santo Espíritu. One verse comes and tells you God was going to give you His Spirit, but the other verse in Ezekiel comes and tells you that the reason why God is going to put His Spirit in you. Muchos de nosotros solamente pensamos que el Señor nos da su Santo Espíritu para hablar en lenguas y ya. Many of us think that the Lord is going to put His Holy Spirit in us so that we can speak in tongues and that's it. Como que fuera un show, as if it was just a show. Dígale a su vecino, no. Tell your neighbor, no. Seguimos usando las palabras. Perdón, regreso. Continue using these words. Vimos mis estatutos y mis preceptos. We saw my statutes and my precepts. Amen. Note que están en azul. Notice that they're highlighted in blue. Amen. Noten las palabras en amarillo y en azul. Notice the words in yellow and the words in blue. Amen. Hoy vamos a aprender la palabra de Dios. Today we're going to learn the word of God. Porque eso es lo que Dios quiere. Él quiere discípulos.
Because that's what God wants. He wants disciples. Amen. El rey, su reino y su ley. The king, his kingdom, and his law. ¿Se acuerdan el color de las palabras que vimos anteriormente? You remember the color of the words that we saw earlier? Los que estaban en azul, those that were in blue. Eran preceptos y estatutos, ¿verdad? The words were precepts and statutes. ¿Eso constituye qué? Eso constituye la ley de Dios. That constitutes the law of God. Por eso está en azul la ley de Dios. That's why the law of God is in blue. It's in Spanish, but trust me, that is the law. Y Paul, nos indica lo mismo. Un versículo comunica y nos instruye a otro versículo. One verse communicates and instructs us, leads us to another verse. El Antiguo Testamento, entre comillas antiguo, the quote-unquote Old Testament, nos lleva al Nuevo Testamento. Takes us to the New Testament, quote-unquote, entre comillas. Porque es la misma, ¿cómo se dice? Materia, the same subject. La ley de Dios, the law of God, sus estatutos, sus preceptos, de los que habló Ezequiel. The statutes and precepts that Ezekiel talked about. Okay? ¿Qué dice Romanos 7:12? De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Es más, mandamiento ahí debería estar en azul también. Perdonen. Romans 7:12 says, for indeed the law is holy, and the commandment is holy and just and good. And commandment should be in blue. And I apologize, it should be in blue. Amen. Y luego Romanos 7:14 que nos dice, el segundo, the second one tells us, Romans 7:14 tells us, porque sabemos que la ley es que es. ¿Y por qué está en amarillo espiritual? ¿Se acuerdan? Regresamos. ¿Se acuerdan la conexión? Remember the connection? En amarillo, en yellow. Mi espíritu, mi espíritu, mi espíritu. ¿Verdad? ¿Vemos la conexión? We see the connection. ¿Vemos la conexión? Por eso la ley es espiritual. ¿Ven la conexión? La palabra de Dios es perfecta, hermanos. The word of God is perfect, brothers. Romanos 7:14, Romans 7:14, because we know that the law of God is spiritual. We see the connection. I put them in blue so that it helps us see. Lo codifiqué de color para que podamos trazar las conexiones. Okay, espero que las estén conectando conmigo. Amén. Espero que se le haga fácil o más fácil. Amén. La ley es espiritual, dice Pablo. Dice él, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y ahí el problema. And he says, but I am carnal, I am fleshly, I am sold under sin. And therefore the problem. Amen. Déjame terminar aquí. Let me finish this slide. Termino esta diapositiva ahí y cedo el lugar. Romanos 8, de 7 al 9. Romans 8, 7 through 9. Nuevo Testamento, hermanos. New Testament, brothers. Y seguimos viendo las conexiones, and we continue to see the connections. Versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. For the fleshly desires are an enmity against God. Obviamente, la persona que está en la carne está
enemistad con Dios. A person that is in the flesh, it's at odds, it's fighting God. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios. Why? Because they cannot subject themselves to the law of God. Ni tampoco pueden, neither can they try. Porque están carnales, because they are fleshly. Porque no han decidido, because they have not chosen, arrepentirse. They have not chosen to repent. Amén. Y por eso los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. And that's why those that live in the flesh cannot please God. Amén. Versículo 9, verse 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según Él es el Espíritu. Si es que Él es Espíritu de Dios, mora en vosotros. Y si alguno no tiene Él Espíritu de Cristo, no es de Él. Verse 9 in English. But you do not live according to the flesh, but according to the Spirit. If that is that the Spirit of God dwells within you, but if someone does not have the Spirit of Christ, then he is none of his. You are not of Christ if you don't have his Spirit. Analicemos. Let's analyze. ¿Ven las palabras en amarillo? You see the words in yellow? ¿Ven cómo comunican? Versículos, las palabras se comunican entre sí. El Espíritu de Dios es el Espíritu de quién? The Spirit of God is the Spirit of who? Todos digan, el Espíritu de Cristo. Everybody say the Spirit of Christ. El Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo. Y miren como en ese pasaje, in that passage, how Paul makes reference, Pablo hace referencia a la ley de Dios. Paul makes reference to the law of God. Que en tantos círculos, en tantas iglesias, se menciona y se dice que la ley ha sido abolida, que la ley ya no importa, que Pablo habla en contra de la ley. Pero, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? ¿Pablo se contradice? ¿Está loco Pablo? Pablo no es el que se equivoca. Amén. Pablo no es el que se equivoca. La gente hoy en día es la que se equivoca. Cristianos hoy en día son los que se equivocan. Y trágicamente, pastores hoy en día son los que se equivocan. Trágicamente. ¿O la palabra de Dios nos va a mentir? Amén. The word of God does not lie. I mean, Paul is saying that. Paul doesn't go against God's law. He upholds it. He talks about it. He says it's holy. Él dice que la ley de Dios es santa. Es buena. Amén. ¿Por qué? Porque el rey tiene su reino y su reino tiene su ley. Because the king has his kingdom and his kingdom is governed by his law. Su reino es regido por su ley. La ley del rey. Amén. ¿Por qué? En Ezequiel nos dice, en Ezekiel he tells us. Nos dice en Ezequiel, he tells us en Ezekiel. Voy a poner mi espíritu dentro de ustedes para que anden en mis estatutos, para que anden en mi ley. He says, I will put my spirit in you so that you should walk according to my statutes and precepts. In other words, so that you can walk according to my law. Amén. Ve qué tan importante es todo esto. Porque ¿dónde comenzamos? Where do we start? Comencé mencionando Hechos capítulo 1, versículo 6. I started mentioning Acts chapter 1, verse 6. Donde los apóstoles le preguntan, ¿establecerás en este tiempo el reino de Israel? The apostles ask him, will you establish in this time the kingdom of Israel? Eso, hermanos, es clave. That is key, brothers.
Porque todo se trata del reino de Dios. Because everything is about God's kingdom. ¿Cuántas veces oímos en el Evangelio que nuestro Dios dice, arrepentidos porque el reino de Dios está cerca? How many times do we see our very Lord and Messiah saying, repent because the kingdom of God has come near, is come. Amén. Porque el rey tiene su reino y tiene su ley. Because the king has his kingdom and he has his law. Amén. Vamos a concluir en esta tarde. Let's conclude this afternoon. El rey, su reino y su ley. El bautizo es el final de nuestro propio reino. Baptism, it's the ending of our own kingdom. Amén. El bautismo es donde nosotros morimos a nosotros mismos. Donde nosotros decimos nosotros no somos reyes de nuestra vida. The baptism is where we die to ourselves and we say we're not kings of our lives. El bautismo es tan solo un comienzo. Baptism is just a beginning. Amén. Número 2. El bautizo es aceptar el reino de Dios. Baptism is equal to accepting the kingdom of God. Amén. Tercero, el reino de nuestro rey tiene su ley, la ley de Dios. The third is the kingdom of our king has his law, the law of God. Amén. Y él nos da, número 4, él nos da su espíritu para andar en sus mandamientos. And number 4, the Lord himself gives us his spirit so that we can walk in his commandments. Amén. Y eso es lo que se le llama discipulado. That is what's called discipleship. Todos digan discipulado. Y quinto, caminar en su ley causará milagros hacia los gentiles. Number 5, walking in his law, walking out his instruction will be manifested as miracles to the Gentiles. Amén. Que nosotros seamos obedientes a Dios y vivamos conforme a su palabra. Él va a manifestar milagros, maravillas por medio de nosotros. He will manifest miracles and wonders through us. No para el que ya cree, not for the person that already believes. Amén. No para mí, yo ya creo. Not for me, I already believe. Pero para el bien de aquellos que no creen, para que vengan a Él, tengan una convicción y se arrepientan. Amen. God will cause miracles and wonders through us who are obedient to His commandments and to His word. He will make miracles and wonders, not for us, but for the people that don't believe, so that they can see God's power and they will repent and come to Him. Amén. Dios nos ama y Él nos va a dar su favor, pero lo hace también para que la gente allá afuera vea que Dios es. Amén. Y que Él tiene un propósito para ellos. God will manifest His favor over our lives, but not only to favor us, but to also show the people out there that God is, and He has a purpose for all of them. Amen. Pero tenemos que ser fiel a qué? A su palabra. We have to be faithful to what? To His word. Amen. Y para eso tenemos que estudiarla. And for that we have to study it. Que es exactamente lo que estamos haciendo aquí, which is exactly what we're doing here. Amen. Vamos a terminar en esta tarde. Vamos a ponernos de pie para orar. Let's stand. We come to the end this afternoon, this evening. Let's pray. Bendito Padre, te damos la gloria y la honra, Señor. Te damos gracias, Padre Todopoderoso. We thank you, Lord God, por tu palabra, for your word, Lord God. Te damos gracias, Dios todo.